Buenos días, chicos. El día de hoy explicaré un poco acerca de cómo es la intervención en la psicoterapia infantil. Empezaremos por decir que no es lo mismo la intervención que se realiza con niños a la que se realiza con adultos, por motivos evidentes, como por ejemplo la capacidad de comunicación que tienen los niños, el pensamiento, la capacidad de análisis o incluso la forma de intervención con ellos. A pesar de que la mayoría de las corrientes psicológicas trabajan tanto con niños como con adultos, es muy diferente la perspectiva que se utiliza en cada uno de ellos. Hablando un poco acerca de lo que es el motivo de consulta se refiere a la razón por la cual va el individuo a terapia. Obviamente en el caso de los niños, pues el niño no decide por voluntad de ir, sino que son los papás los que ven la necesidad de la psicoterapia. Es muy importante al momento de preguntar el motivo de consulta la forma en la que lo vamos a realizar. Muchas veces se comete el error de decir cuál es el problema por el que están aquí. Obviamente al momento de decir esto estamos insinuando que hay un problema, cuando puede ser que no necesariamente es un problema, sino a lo mejor una situación que requiere atención. Por lo cual es preferible preguntarlo de otra manera. Por ejemplo, ¿cuál es la razón por la que vienen aquí? Desde esta manera, pues evitamos el insinuar ya que hay un problema. Otra cosa importante es buscar la sintomatología del niño. Sintomatología se refiere a los síntomas que se han presentado y esto podemos hacer un rastreo sobre estos síntomas, como por ejemplo cuál es el inicio, es decir, desde cuándo iniciaron los síntomas que presenta el niño, las circunstancias en las que apareció, qué fue lo que lo desencadenó o qué fue lo que generó este comportamiento. El curso del síntoma, esto quiere decir cómo inició y cómo ha ido evolucionando hasta el momento. Y otra cosa también importante sería cuál es el estado actual del síntoma, es decir, cómo se encuentra en este momento. Si desde que apareció el síntoma ha ido mejorando, ha ido empeorando, se ha ido incrementando, se ha ido disminuyendo o simplemente se ha mantenido. Esto me sirve a mí para tener un poco más de información. Otra cosa importante son las situaciones asociadas al síntoma, los síntomas que lo han acompañado, digamos como los efectos secundarios que tiene el síntoma. Y por último sería importante saber también lo que es la ganancia secundaria. La ganancia secundaria se refiere a la ganancia que tiene al momento de presentar los síntomas. Para que me entiendan un poquito mejor acerca de esto, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el niño empieza a presentar problemas de conducta a partir de la separación de sus papás. Al motivo en el que el niño presenta los motivos de consulta implica que ambos papás tengan que estar más al pendiente del niño. Posiblemente el niño lo que esté sintiendo es que sus papás van a dejar de prestarle atención, por lo tanto la busca de una manera desesperada. De tal manera que al momento de que el niño presenta la sintomatología de los problemas de conducta, tiene como ganancia secundaria el hecho de la atención de los papás. Obviamente esto va a influir bastante en la cuestión de la psicoterapia, porque si el motivo por el cual está presentando los síntomas es más fuerte que el síntoma mismo, el niño no dejará de realizar esta conducta. Otro tema bastante relevante sería la cuestión del historial del niño. Detalles como por ejemplo si el embarazo fue planeado o no fue planeado, o si el embarazo fue deseado o no fue deseado. Hay una diferencia respecto a esto. El embarazo planeado se refiere que lo tenían ya presente, mientras que el embarazo deseado no necesariamente puede ser planeado. Puede ser que ni siquiera lo habían planeado, pero al momento de enterarse pues estuvieron felices de la noticia. Sin embargo, un embarazo no deseado implicaría el hecho de que, a pesar de saber que estaba embarazada, la mujer o la pareja seguía sin ganas de tener al hijo. Otros detalles importantes sería, por ejemplo, cómo fue la alimentación del bebé, si se le dio pecho o no se le dio pecho. Esto sobre todo por la cuestión de la cercanía con respecto al niño. Cómo fue el destete, es decir, cuando le quitaron el pecho, si lo aceptó, si no lo aceptó, si fue muy temprano, si fue muy tardío. También, por ejemplo, cómo fueron los hitos del desarrollo. Esto significa las pautas importantes o los puntos importantes en el desarrollo del niño. Por ejemplo, si gateó o no gateó, a qué edad empezó a caminar, a qué edad empezó a hablar, a qué edad empezó a controlar esfínteres. Todo esto me sirve para saber cómo ha sido su desarrollo, si ha sido un desarrollo correcto o desde la infancia ha presentado algún tipo de problemas.
Una herramienta que también nos puede ser bastante útil es saber el día a día de la vida del niño. Se pregunta generalmente dos cosas. Uno, cómo es el día a día en una situación normal, por ejemplo, desde que se levanta hasta que se va a dormir en un día escolar. Y otra cosa también importante sería, por ejemplo, saber cómo es su día a día en una situación como un fin de semana donde no hay escuela o en días festivos, por ejemplo, cuáles son las actividades que realiza el niño cuando está todo el día en la casa. Todo esto nos sirve para ubicarnos en el contexto del niño y poder sacar más información que a lo mejor de manera directa los papás no han observado. Les voy a poner un ejemplo. En una ocasión me tocó trabajar con un niño que tenía aproximadamente 5 años de edad. El motivo de consulta fue debido a que no presentaba un lenguaje. Para la edad que tiene ya debía de tener un lenguaje más entendible, sin embargo el niño manejaba pocas palabras y la mayoría de las expresiones o la mayoría de la comunicación que tenía solamente era a través de vocales, como por ejemplo A, ¿sí? Cuando me voy a revisar su día a día, resulta que este niño se levantaba a las 7 de la mañana, sus papás lo llevaban o lo preparaban para irse a la escuela, se iba a la escuela, salía a la 1 de la tarde y se regresaba a casa de su abuelita. Después de esto, sus papás pasaban al momento de salir del trabajo. Más o menos la mamá llegaba por el niño a las 7 de la noche y el papá llegaba a veces entre 9 a 10 de la noche, ¿sí? El niño se dormía aproximadamente a las 10 de la noche. Esto quiere decir, la mayoría de los días no veía al papá y a la mamá la veía cerca de 2 o 3 horas. Una mamá que llegaba cansada del trabajo por obvias razones, un papá que casi no estaba presente y una abuelita que generalmente lo único que hacía es solamente cuidarlo para evitar que tuviera accidentes, pero una abuelita que no lo criaba o no lo obligaba a tener el lenguaje. Ahora, en este caso en particular, el problema del niño no se debía a problemas del lenguaje o problemas del desarrollo, sino una falta de estimulación del lenguaje. Esto quiere decir, pues, que el niño, como no se le obligaba a hablar, pues nunca lo intentó o nunca lo realizó. Para ponerlo en perspectiva, voy a relatar otro caso. En esta ocasión era un niño el cual lo llevan también por problemas de lenguaje. Sin embargo, en este caso fue diferente debido a que el niño ya presentaba lenguaje y de pronto dejó de hablar. El niño tenía un desarrollo óptimo, ya había empezado a establecer el lenguaje. Sin embargo, de pronto el niño perdió la capacidad de hablar. Poco a poco pasó de un lenguaje entendible a cada vez más confuso, errático o incluso inexistente. Al momento de explorar el historial de este niño, resulta que tuvo un hermano menor. Justamente su hermano menor nació y a partir del nacimiento de su hermano menor, este niño pierde el lenguaje. Muchas ocasiones esto se debe a que el niño trata de llamar la atención por parte de los papás al momento de sentirse desplazado por el hermano recién nacido. Como pueden observar en estos dos casos, a pesar de que el motivo de consulta era el mismo, los problemas del lenguaje, la aparición del síntoma, el desarrollo del síntoma y las causas que lo generan fueron completamente diferentes. De ahí la importancia de hacer un correcto rastreo de todos los síntomas que presenta el niño y poder sacar la información pertinente para poder desarrollar o para poder generar una correcta intervención. Muy importante, si no hay un correcto diagnóstico, el tratamiento no va a funcionar de absolutamente nada.